En este video presentaremos personajes y acontecimientos históricos del Antiguo Egipto, la cual fue una civilización que surgió en el año 3150 a.C., al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo, y la cual tuvo 3 épocas. Las siguientes fechas son antes de Cristo. En 1970, en el siglo XX, podemos conocer la obra literaria El campesino elocuente, la cual fue reconocida porque deja entrever diferentes aspectos cotidianos de la época, como la agricultura y la función de la justicia en dicho periodo. En 1900, siglo XX, es conocida la plomada, que era de gran utilidad en las construcciones para saber si una pared era horizontal. En 1798, siglo XVIII, se presenció la Batalla de las Pirámides de Egipto, la cual fue entre el ejército francés de Egipto y el ejército mameluco, y en la que pudieron dar fin al dominio mameluco sobre Egipto. Más tarde, en 1587, siglo XVI, conocemos un texto religioso llamado el Libro de las Cavernas, el cual narra el recorrido del dios Ra, es decir, del dios del cielo, para defender y cuidar a Osiris, dios de la muerte. Luego, en 1550, siglo XVI, fue la creación del Libro de los Muertos, la cual fue una obra fundamental en el Antiguo Egipto, y se decía que mediante este texto los muertos alcanzaban el más allá. En 1400, siglo XV, fue la Batalla de Mégido, que ocurrió bajo el mando del faraón Tutmosis III, ya que la faraona falleció y quien quedó al mando fue él, y varios enemigos querían quitarle el poder. En 1380, siglo XIV, se conoce a Akenatón, el cual es recordado como un faraón herético o revolucionario, y quien se atrevió a introducir el nuevo culto basado en la adoración del dios Sol y la religión monoteísta. En 1304, siglo XIV, sabemos del hijo de Setín, llamado Ramsés, quien fue faraón de Egipto y el cual estuvo desde muy joven asociado con el poder. En 1274, siglo XIII, se dio la batalla de Kadesh, en la que se empleó el caballo y en la que se implementaron las fuerzas egipcias. Mucho más tarde, en 1100, siglo XII, se dio la batalla anfibia del Delta. Fue un gran enfrentamiento entre la flota egipcia y los pueblos del mar, los cuales pretendían asentarse en Egipto. En el año 575, siglo VI, se conoce al filósofo Pitágoras, quien entiende la realidad de una forma matemática y geométrica, y es recordado gracias al teorema que él mismo implementó. Entre el año 300, siglo IV, fue la aparición de la moneda, ya que anteriormente para obtener bienes era por medio del intercambio. En el 207, siglo III, se conoce a Eratóstenes, un filósofo matemático quien fue el primero en medir la circunferencia de la Tierra, es decir, la esfera armilar. Luego, en el año 200, siglo III, se reconocen varios hechos históricos, como lo es el papiro, con el elaboraban objetos turísticos y bienes para la época, y también se dio a conocer la geometría. Unos años más tarde, en el año 69, siglo I, se reconoce a Cleopatra, quien era muy hermosa y la cual fue la última reina del Antiguo Egipto, causando sensación en aquella época. Luego, después de Cristo, en el año 205, siglo III,
conocemos de Plotino, un filósofo del cual se dice que fundó el neoplatonismo. Este trabajo fue realizado por Daniel Figueroa, Valentina Herrera, Luisa Osuna y Caterine Londoño. Por su atención prestada, muchísimas gracias.